el título de la prédica se llama La justicia de Dios en Tamar. Esto podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 38. Voy a citar versículos aleatoriamente. No va a ser de corrido todo el capítulo completo, pero sí parte. Recordemos que este episodio de aquí, 38, verso de 1 para adelante, es justamente después del episodio que sale en el cual José es vendido por sus hermanos, ¿no? Y automáticamente en el siguiente capítulo, bueno, en ese transcurso han pasado años, no es algo de un día para otro, pero han pasado un tiempo. Entonces, así dice la escritura, dice, sucedió que en aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira, y allí vio Judá a su hija de un cananeo llamado Súa. La tomó y así se llevó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Er. Concibió otra vez y le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo, un tercer hijo, y le puso por nombre Sela. En este episodio es después de que realmente sucede el episodio de que han vendido a sus hermanos, y entonces quiero que recuerden una parte en la cual uno de los hermanos que aboga para que José no sea asesinado es justamente Judá. Y aquí es donde el Señor va a tratar con Judá para propósito suyo, para que después podamos ver la genealogía de Jesús en el cual está incluido Tamar. Algo bien particular porque según los judíos, pues en las genealogías usualmente no son incluidas las mujeres, pero el Señor con un propósito intencional permite que sea incluido y nombrado los nombres de ciertas personas. Y que para unos y para un judío que talmúdico, ellos, para ellos, pues esto debe ser descabellado. Pero bendito sea el Señor que realmente su propósito se cumple de una forma particular. Entonces Judá tomó a su mujer y a su primogénito, del cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor. Y el Señor le quitó la vida. Vemos de que Tamar se junta a uno de los hijos de Judá y supuestamente pues cuando se juntan tiene que darle una prole, una descendencia, ¿no? Para que no sea borrado el nombre en el cual, pero el Señor conocía el corazón del hijo de Judá y en el cual el Señor le quita la vida. Ya, ahora, a ver, hermanos, voy a... Me avisan si se escucha más fuerte. Creo que no. Bueno, ya. Entonces lo voy a tener. Se escucha más fuerte, hermano. Ya, perfecto, hermano. Disculpen, gracias. Ya, entonces, en este episodio, entonces, el Señor decide quitarle la vida a uno de sus hijos, del cual era malvado ante los ojos del Señor, un descendiente de Judá, su hijo, el primer hijo, el primogénito. Entonces Judá dijo a Omán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella el deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía de que la descendencia no sería suya, claro, sería la de su hermano. Y acontecía que cuando él se llegaba a la mujer, el hermano derramaba su semen en la tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. Y también le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, el último, que era muy jovencito todavía, muy pequeño. Pues él pensaba, en su corazón, Judá dice, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en la casa de su padre. Vemos de que realmente, según para darle descendencia, pues, primero, por el hermano mayor, el primogénito, que era el cual, pero era un hombre malvado delante del Señor, entonces el Señor decidió quitarle la vida y no darle descendencia. Entonces, pasamos al segundo caso, en el cual es el hermano, que es Onán, que también tenía que darle descendencia a su hermano. Él no quería
darle descendencia a su hermano porque no sería la suya, sino sería la de su hermano según la tradición, cómo son las cosas. Entonces, tampoco. Y lo que hacía para no darle descendencia, pues lo vemos ahí. Entonces también esto desagradó al Señor, por el cual el Señor también le quitó la vida. Y entonces, dos casos seguidos como esto, es como que Judá se dice a sí mismo, entonces, mi tercer hijo le pasaría lo mismo. Pues eso es lo que pensó él. Entonces, y aparte, tenía justificación legal en el sentido de que como todavía era muy joven y no podía tomarlo, que espere un tiempo. Pero en el fondo no quería darlo. ¿Por qué? Porque realmente temía que le pase lo mismo a Sela, el último hijo. Entonces, nos damos cuenta de algo aquí. Nos damos cuenta de que realmente el Señor, a la hora que permite, en el cual aparezca en escena Tamar, en el cual ella es incluido en la genealogía de Jesús, en el libro, está en Mateo, en capítulo 1, vamos a ver realmente que hay un propósito perfecto de parte de Dios, aún de una forma bastante peculiar y muy singular, que definitivamente para otros les podría causar escándalo, pero para el Señor esto era el propósito correcto, cómo tenían que venir las cosas. Y eso es muy bueno en el sentido porque la soberanía de Dios a veces tiene que pasar por encima de ciertas ideas preconcebidas de cómo tienen que ser las cosas, cómo tienen que ser la vía legal, entre comillas, según nuestra propia interpretación. Pero como la palabra dice que sus pensamientos no son los nuestros, entonces la justicia de Dios se demuestra a través de la forma como Él va a mostrar su propósito, aunque no entendiéramos, nos cause escándalo, pero realmente es el propósito de Dios. Pasamos más adelante. Dice, pasaron muchos días en el cual Sua, la mujer de Judá, o sea, Judá enviuda. Entonces legalmente está libre. Y pasado el duelo, Judá dice que subió a Timat, donde trasquilaban las ovejas, a su amigo Ira de Adalumita. Y se hicieron saber, y esto le hicieron saber a Tamar. Tamar había escuchado de que su suegro iba a tal sitio, diciendo, aquí tu suegro sube a Timat a trasquilar ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con velo y se envolvió bien y se sentó en la entrada de Enaín, en el camino a Timat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no se le había sido dado por mujer. O sea, ya estaba en la condición del último hijo de Judá, de poder ser entregado, o sea, Tamar ser entregado a su hijo menor para que le dé una descendencia, porque era lo justo y lo correcto. Era la forma como tenía que ser en ese entonces. Tenía que ser de esa forma. Pero Judá no le estaba dando. Pero ya estaba en tiempo, y había pasado un tiempo. Y justamente era por el temor que tenía de que le pueda pasar a su hijo Sela lo mismo que pasó a sus dos hermanos anteriores. Vemos algo, que realmente lo que estaba pidiendo Tamar es la justicia de darle descendencia, de darle una simiente, porque era lo correcto como tenía que ser. De la misma forma que nosotros también podríamos reclamar correctamente, según los méritos de Cristo en la cruz, en aceptar y decir, Señor, que la sangre tuya derramada en la cruz y que por tus llagas has comprado legalmente, Señor, no porque yo sea bueno, porque seamos buenos o porque nosotros somos perfectamente eh, únicos para que nos des ese privilegio de aceptar tus promesas, sino por todo lo contrario, porque la condición indigna de nosotros y la dignidad justa de Cristo, entonces Él nos da esta promesa, entonces nosotros podemos decir, Señor, es justo, porque tu sangre hizo que sea así, y nosotros consideramos
sabemos de que realmente ahí radica la justicia, en que nosotros honestamente podemos tomar de aquello, porque es nuestra herencia. Y como es nuestra herencia, es justo tomarlo, porque es justo, porque Dios hizo que sea justo y es con justicia cuando la tomamos. Vuelvo al texto. Ya Tamar se había vestido, se había cubierto todo y no lo reconoció Judá, su suegro. Bueno, técnicamente ya no vendría a ser su suegro porque ella ya enviudó y él también ya enviudó, técnicamente. Pero bueno, según como dice la escritura. Entonces, y cuando vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro y se desvió hacia ¿qué dice? Y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por estar contigo? Y le respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo, me darás una prenda hasta que lo envíes. O sea, déjame una garantía que realmente cumplirás por tu palabra. ¿Por qué le pide esto? Es exactamente porque lo conoce a Judá, que porque ella ya sabía de que el hijo menor del cual tendría que ser su nuevo esposo, no le había dado y ella sabía, entonces, no, pues, eso podría decir ella en sus adentros. Pues no, tienes que dejarme una garantía que realmente vas a cumplir con tu palabra. No le está diciendo eso, pero realmente él tenía que haberle dado ya a su hijo menor para darle una descendencia y no se lo había dado. Y ella reclamaba la justicia de que sea de esa manera. Entonces, el Señor permite que todo esto se arme de esta forma bastante peculiar y se dé todo este episodio. Continuamos. Eh, me darás una prenda hasta que lo envíes. Y él respondió, ¿qué prenda tengo que darte? Y ella le dijo, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. La simiente siendo entregado en el vientre de Tamar. Adelante. Entonces ella se levantó y se fue y se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Y cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo, espera un momento, a la lumita, para recobrar sus prendas que le había entregado, no sé, a la mujer que lo había dado, entonces, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está aquella ramera que estaba en Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. O sea, no había ninguna, nunca había habido una ramera. Y volviendo donde Judá le dijo, no encontré, además los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo, que se quede con las prendas, para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié el cabrito y tú no lo has encontrado. Y aconteció que pasando 3 meses, a ver, espera un momento, ya, diciendo, ya, ya, 3 meses, informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y he aquí, ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Y aconteció que cuando se la sacaron, ella envió a decir a su suegro del hombre de quien pertenece estas cosas, estoy encinta. O sea, le entregó, o sea, le dio las cosas que le había pedido como garantía que va a cumplir su palabra a Judá. Su sello y su báculo. Y la cinta, ¿no? Entréguenle y díganle que estoy embarazada de aquel quien es dueño de esto. Y vaya sorpresa. Judá sabía muy bien de quién era aquello. El hombre de quien pertenece estas cosas, estoy encinta, y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo,
por cuanto yo no le di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Una vez, más que suficiente para que se introduciera la simiente del cual, donde vamos a ver la genealogía de Jesús, es nombrada en nombre de Tamar. Tiene cierto parecido en ciertas cosas en el episodio en el cual la mujer que va a ser apedreada porque fue ampallada en fornicación, y entonces el Señor dijo, ¿dónde están los que te acusan? Pues, Señor, no están, se han ido. Entonces, ni yo te condeno, anda, ve y no peques más. Estableciendo la justicia por misericordia. Y en este caso, la actitud inmediata, espontánea de lo que quiere hacer Judá es sáquenle afuera para ser quemada. Entonces, la gracia siendo aplicada por justicia, o sea, la justicia de Dios se dio a través de este episodio para con Tamar y darle una descendencia, por cuanto no se la dio a su hijo Sela, el que tenía que ser, el Señor permitió en el cual de descendencia fue exactamente Judá. Esto nos dice algo que es bien particular. Por lo general, a veces uno puede pensar de que de alguien que es consagrado a Dios, todos sus hijos serán igual, pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. Sabemos de que la palabra dice que tú y tu casa serán salvos. Es verdad, la promesa está dado para todo. Pero cuando Dios trata con alguien, no necesariamente es por una línea de sucesión de que todo tiene que ser así igual en toda su descendencia. Vamos a ver que no. Porque realmente el Señor permitió que la descendencia sea dada a través de Judá, no de ninguno de sus hijos. Y con engaño. Todos estos sucesos bien particular, porque realmente, si uno lo mira linealmente, diría, pues, esto como que, ¿por qué tiene que ser así? O sea, no, no pudo haber sido en la descendencia de Jesucristo que se narra en Mateo, a través de unos episodios normales, de unos matrimonios normales y relaciones normales como deberían de ser. Y ciertamente que el Señor utiliza algo muy peculiar para dar testimonio de su gracia. Porque miren, Salomón, quien hereda el trono, nace de Betsabé, no pudo haber sido de parte de Abigail, que también era la mujer de David. No podría haber sido de tantas las concubinas legales y vírgenes que fue, que él pudo haber tomado como rey. ¿Por qué necesariamente tiene que haber sido de esta forma? Porque los propósitos de Dios son muy distintos y sus pensamientos no son los nuestros. Porque lo que para el Señor es justo, como tienen que ser las cosas, es muy distinto a lo que nosotros creemos que debería de ser justo. Porque para el Señor era justo que al darle descendencia para Tamar, tenía que ser de esta forma. De la misma forma que porque el Señor declara que somos justos, aún nosotros en sí mismos no serlo, sino por la justicia de Cristo. Y en esta justicia nosotros poder tomar de su promesa, del cual de la misma forma Tamar buscaba tener una descendencia, porque recuerden que en esa época, si la mujer no tenía descendencia y enviudaba, pues estaba marginada. Había algo que no estaba bien para todos, que esta mujer no tenga descendencia. Y encima que enviude varias veces. Y este patrón vamos a encontrar con Ruth, la moabita. Pero el Señor toma una moabita, en este caso también, para que sea incluido dentro de la descendencia de dónde va a venir el Mesías. Vemos de que realmente esta justicia de parte de Dios se manifiesta en un episodio totalmente pareciera que no tuviera nada de justo.
¿no? En el sentido de una forma tradicional como nosotros quisiéramos que pase. Dios utiliza este mecanismo. Bueno, pero vale recordar de que realmente el Señor también dijo a un profeta, llégate a una prostituta, ten hijos con él, ámala. Y así como se irá con otros hombres, así será el pueblo de Israel. Así es. Se irá tras sus baales, otros dioses, dándole enseñanza. Bastante peculiar como el Señor menciona. Pero es exactamente esto. Cuando algo viene de parte de Dios y que por el discernimiento del Espíritu sabes que el Señor está hablando en todo este episodio, aunque tu mente, tu forma de ver las cosas, te hace cuestionar de cómo están esto de esta forma, no me parece tan normal. Dos cosas pueden pasar. Cuando por discernimiento del Espíritu sabes que el Señor está obrando en eso, entonces servirá de edificación para ti. Y si no pasa lo otro, después no pasa eso, pasaría a la segunda opción que vendría a ser, generaría un tropiezo para el creyente. Porque Cristo, para los que creyeron en él, en el Mesías, redención y salvación. Para los que cuestionaron al Mesías, fue un tropiezo para no tener aquello. De la misma forma como el Señor envió un profeta para hacer volver el corazón de los hijos a los padres, los que creyeron les sirve esta revelación de redención para ser llevado a la estatura de varón perfecto, para separar una novia, y para aquellos que rechazan termina siendo tropiezo para ellos. Esto va a ser de acuerdo al espíritu que tiene cada uno para poder discernirlo realmente. Lo que sirve de uno para edificación, para nosotros, le sirve de qué? De tropiezo, porque el mismo sol que calienta fuerte, endurece el barro, ese mismo sol derrite la manteca. A unos la palabra los va a endurecer por cuanto no son parte de su pueblo o escogidos para ser endurecidos, a otros los ablandará y se quebrantarán delante del Señor. Porque lo que endurece a uno, a otro los ablanda. El faraón fue endurecido, pero Moisés no, lo ablandó. Es depende bastante de qué tipo de tierra eres. Pero volvamos al tema. La justicia de Dios, a través de su propósito, a través de este episodio. Judá. Vemos al inicio, Judá dice que se había separado ¿de quién? De sus hermanos. No hay texto que lo declare textualmente realmente que él se separa de sus hermanos, por qué razones, pero la Biblia sí dice, se separó de sus hermanos. Mire, desde que Judá se separa de sus hermanos hasta tener hijos en el cual pueden contraer matrimonio con Tamar, entonces han pasado muchos años. O sea, Judá estuvo alejado de sus hermanos buen tiempo. A veces tengo la impresión de que realmente después del episodio de José, Judá es uno que aboga para que su hermano no sea asesinado, pero estaba dentro del complot, pero es uno que aboga para aquello. Dios tiene gracia por aquello. Y Dios comienza a tratar también con Judá. Esto ha sido como si fuera un punto de quiebre entre la relación con sus hermanos y el por qué él decide. Como les digo, esto no dice textualmente, pero por la escritura puedes ver de que realmente, entre líneas, de que realmente el Señor permitió que sea separado de sus hermanos y el Señor trate fuera de la comunión con sus hermanos para tratar este episodio con Judá. Y ahora, de la misma forma que a veces el Señor trata de una forma bien particular, separado de muchas cosas, y va tratando con cada uno y con su corazón. Y como sabemos de que todas las cosas del Señor obran para bien, entonces el propósito se termina cumpliendo, sí o sí. Si el episodio de la vida de cada hijo de Dios puede aparecer de una forma extraña, como en el caso de Tamar, cómo concibe de su suegro, cómo tiene descendencia, si el episodio de nuestra vida pareciera que es algo extraño,
Preguntemos al Señor para poder verlo por el Espíritu que realmente el Señor está obrando y está tratando con cada uno. Y ahí nosotros ver que realmente que hay justicia de parte de Dios en todo este episodio que está sucediendo. Así como Tamar estaba buscando tener una descendencia, porque recuerden que el pueblo de Israel, las mujeres que no tenían descendencia, recuerden de que Pablo en algún momento dice, no se olviden de las viudas, y las que son muy jóvenes cásense, pero las que no tienen, han tenido descendencia, no se olviden, ayuden a estas mujeres que no han tenido. No era nada agradable y bueno, porque estaban a la intemperie de la gracia de las personas que le puedan ayudar económicamente. Y era muy importante en el cual ellas tengan hijos, porque lo que sí, la parte que, bueno, si algún eh, preguntara, porque según la ley levítica, cuando algo era encontrado en alguien adulterio, fornicación, tenía que ser según la ley levítica, dado de Moisés para adelante. Pero este episodio es antes de la ley, porque Judá dice, no, sáquenle para quemarlo. Pareciera que fuera parte de la cultura antes que sea entregada en la ley, ya había estas cosas. Bueno, pero no es el tema en este punto que lo que nos interesa. Lo que nos interesa es exactamente esto, que la justicia en el cual, que por la boca del mismo Judá dice, pues ella es más justa que yo, es la declaración que nosotros podemos decir, pues Cristo es más justo que nosotros. Entonces nosotros podemos tomar de la justicia de Él. La promesa, según la costumbre, es que ella tenía que tener una simiente y una descendencia, y ella reclamó aquello y confabuló de esta forma, y el Señor permitió que sea de esa forma, para que tenga, de la misma forma que nosotros, no confabulamos, pero nosotros podemos tomar, porque sabemos que es legal y es correcto tomar de sus promesas, porque es justo, porque Cristo lo hizo justo que sea así. No tomarlas es como si despreciáramos aquello. Es como si nos sintiéramos indignos. Porque miren, Tamar no consideró, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué dirá la gente? Me voy a disfrazar como una ramera y voy a llegarme a mi suegro para tener una descendencia. No veo ningún episodio de esto que ella se diga a sí mismo es sobre eso. O que el creyente diga, no, cómo voy a pedir al Señor que me sane esto? ¿Cómo me pueda el Señor pedir que me dé esto? No, no, yo soy un hombre. Ese es un orgullo. Si el proceder del corazón fuera de esa manera, eso es totalmente orgullo. No hay orgullo más grande en el cual uno dice, soy tan indigno que no merezco eso. No, eres tan indigno y tan indigno que mereces aquello justamente porque el Señor te lo da. Y eso es lo que hace que sea digno. Y eso es lo que hace que sea justo. La aprobación de parte de Dios para entregártelo. Esa es la justicia. Porque nosotros tomarlo, estamos dando y estamos dando por sentado que esa es la justicia y le estamos dando la validez necesaria de aquello. Porque eso es justo. Ella consideraba que era justo tener una descendencia. Con este episodio bastante, bastante extraño, ¿verdad? Pero era justo. Y como digo, el Señor permitió de que textualmente quede escrita las palabras de Judá. Ella es más justa que yo, por cuanto yo no di
yo no le di por mujer a mi hijo Sela. Entonces, el Señor le dio una descendencia a través mía. O sea, eso es lo que diría Judá. Él nunca más se llegó a ella, pero ella obtuvo lo que quería y el Señor aprobó aquello porque le dio una descendencia. Y podemos verlos. ¿Dónde? En el Evangelio de Mateo. Esta es la genealogía de los antepasados de Jesucristo, descendientes de David y Abraham. Vamos acá, está, hermano, Adán, bueno, tendría que leerlo todo, está aquí, sí. Pero ahí está mencionada ella, tan igual como está mencionado Ruth y también como Agar, Agar digo ese mejor. Eh, entonces, para concluir, hermanos, se me desconectó, hermano. La justicia de Dios se cumple. Es justo que tú puedas tomar de la promesa que el Señor ha dado. Es justo porque uno justo murió para que nosotros podamos tomar de aquello. Las circunstancias puedan parecer extrañas, pero hay un propósito detrás de todo eso. Y como todos los propósitos de Dios terminan en un final concreto, no son planes inconclusos, son planes que tienen un punto final, o sea, una conclusión. Un plano no solamente es un plano de que se va a hacer una casa, un plano describe cómo se va a hacer algo. Y cuando termina, la casa está completada, ese plano simplemente era un indicativo de que algo se construye. De la misma forma, si hay un propósito en el plan de Dios con ciertas cosas que uno pueda pasar en la vida, hay un propósito en el cual uno tiene que ser llevado a la estatura del varón perfecto. Va creciendo. Eso es una meta. Y estos episodios de cada parte de uno en su propia vida, de lo que esté pasando, son las cosas que se van entrelazando y armando para que sucedan los episodios. Y el Señor va obrando en todas esas circunstancias. Hermanos, que la justicia del Señor sea sobre nosotros, por esa justicia de Jesucristo. Y conforme a lo que Él dice, sea hecho. Amén.